Muy bien, tengan todos buenas noches. Acá ya ha oscurecido. Vamos a continuar con nuestros devocionales. En el libro de Santiago, hoy me voy a detener un poquito tiempo solo en el versículo 8 del capítulo 1, continuando con nuestro lema, con nuestro tema, cómo enfrentar las dificultades, cómo enfrentar las adversidades. Así que te animo en este momento, si nos estás siguiendo, ¿sí? Que puedas estar con nosotros. Te animo también nuestros videos que estamos haciendo acá. Honestamente los hacía en un video en privado en casa y los publicaba luego en un grupo en WhatsApp en la iglesia. Y la idea de hacerlo en vivo en Facebook es para no ocuparles tanta memoria en celular a los hermanos de la iglesia que querían, la idea era darles las prédicas y enviarles video. Así que, bueno, encontramos mucho más fácil poder hacerlo así en vivo. Y bueno, surgió la idea entonces de todos los días compartir un devocional. Si alguno desea continuar con todas estas lecciones, hemos habilitado una página en YouTube para la Iglesia Bautista La Gracia, así que si te gustaría, todas las prédicas que he dado en línea hasta ahora son todas las que hay, la del domingo anterior, Dios y el sufrimiento, y nuestros devocionales en Santiago, así quienes deseen pueden estar tranquilamente suscribirse y pueden ir si necesitan repasar las prédicas. Sí, tenemos una página, la Iglesia Bautista La Gracia, ahí en YouTube, así que siempre que las deseen las prédicas estarán ahí a disposición. Entonces, si me acompañas en tu Biblia, en nuestro devocional de hoy, Santiago capítulo 1, versículo 8, sin antes recordarles un pequeño repasito nomás cómo enfrentamos las adversidades los creyentes, cómo un creyente encara los tiempos con dificultad. Santiago va a dar un consejo en cómo él aconsejó a las personas que pastoreaba y que estaban pasando honestamente persecuciones mucho más duras, dificultades, adversidades mucho más difíciles que las que pasamos nosotros. Entonces, y una de las cosas que él le recomendaba era en primer lugar tener gozo. Sí, la actitud marca la diferencia. Tener gozo, regocijarnos en Dios. Tenemos una razón para gozarnos y es Dios. Un incrédulo frente a una dificultad tiende a entrar en pánico, su mundo se cae abajo, no hay esperanza, no tiene a quién recurrir. El creyente tiene a Dios. Entonces, esto es lo maravilloso de ser cristianos, que en la adversidad tenemos a alguien en quien podemos sostenernos, en quien hallar ánimo, consuelo, sostén para nuestra vida. Entonces, Dios, Jesucristo, es una razón para regocijarnos, mirar las dificultades con gozo, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y algo que nos da gozo, que permite que tengamos esta actitud gozosa, es el conocimiento que tenemos, es que sabemos que Dios, a través de esta prueba que Él está permitiendo en nuestra fe, es para obrar en nosotros una mayor fortaleza, una mayor perseverancia y constancia, ¿sí? Para futuras adversidades. Esa perseverancia si nosotros tenemos una voluntad dócil y dejamos que Dios trabaje en nosotros, va a obrar en nosotros madurez espiritual. Vamos a ser completo, de modo que no nos falte nada. Pero si algo nos falta, podemos pedirle a Dios sabiduría. Y honestamente necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos que admitir que no podemos enfrentar solos las adversidades. Dios está ahí para pastorearnos y guiarnos en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad. Entonces, qué bueno es poder buscar a Dios. Entonces, necesitamos de su ayuda. Entonces, esto que les hablo de lo vimos ayer a los versículos 5 al 8, ¿sí? La importancia de pedir a Dios sabiduría. Y ayer cuando hablaba de pedir a Dios sabiduría, hablábamos de que debemos reconocer que necesitamos su ayuda. Una vez que admitimos, pedimos a Dios sabiduría, pero debemos confiar profundamente en Él. Y hoy quiero dedicarme en este punto, en el versículo 8. Tenía planeado terminar los versículos que faltaban, pero me quedé meditando en el versículo 8, honestamente, en mis devocionales, y quiero reforzar un punto
que hablamos ayer, pero darlo hoy como un punto aparte, cómo enfrentar las dificultades. Y bueno, las enfrentamos con una confianza plena y absoluta en Dios. No dudamos de Dios, no dudamos de Él, no permitimos en nuestra mente ningún pensamiento negativo que nos haga dudar de Dios. ¿Sí? Entonces, esa fue la estrategia de Satanás para con Eva, hacerle dudar de Dios. Con que Dios os ha dicho, ¿sí? ¿De verdad va a ser así? ¿Es de verdad esta promesa? ¿De verdad es para nosotros? ¿De verdad que Dios va a cumplir esto? No permitamos en nuestra mente esos pensamientos del enemigo, ¿sí? Entonces confiemos plenamente en Él. Entonces quisiera hablar de la confianza plena en Dios. Y hay un versículo, el 8 en Santiago 1, que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Repito, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ser de una manera va a hacer que nos comportemos de dicha manera. Entonces, aclaremos qué es una persona de doble ánimo. Entonces, en nuestra confianza en Dios, la titulé punto 1, no dudemos de Dios. ¿Sí? Entonces, si vamos a enfrentar las adversidades con una confianza plena en Él, entonces recuerda, no dudamos de Dios, no dudamos de Él. El hombre de doble ánimo, es interesante esta palabra, doble ánimo, es una sola palabra en el original, y básicamente el término doble ánimo significa doble alma, o sea, habla de doble alma, de doble espíritu, y lo que está haciendo referencia habla de una lealtad dividida. En otras palabras, es vacilante, es duditativo, ¿sí? Entonces, Barclay, me gusta cómo lo define en uno de sus comentarios, él dice así, acerca del doble ánimo, quiere decir literalmente que tiene dos almas o dos mentes en su interior, ¿sí? Uno cree y es como, o sea, tiene dos mentes en su interior. Con uno cree, pero es como una guerra civil en persona, porque la confianza y la desconfianza en Dios están librando una batalla continua la una con la otra. O sea, por un lado cree, pero por el otro lado también duda. Entonces, habla acerca de esto. MacArthur en su Biblia de estudio, haciendo referencia a esto, él dice que denota una división de mente o el alma entre Dios y el mundo. Una persona de doble ánimo, de lealtad dividida, es una persona que quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar al mundo. O sea, su lealtad está dividida. Honestamente, no ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza. No confía plenamente en Dios. Por un lado puede expresar, Dios, confío en ti, te pido que me ayudes, pero por el otro lado está buscando recursos. Un ejemplo, supongamos un creyente que está atravesando un problema, ¿sí? Entonces, por mala administración se metió en deudas y quiere salir de sus deudas. Entonces, por un lado, esta persona está orando, Dios, te pido que proveas, que me ayudes con mis deudas, a salir de mis deudas. Pero por el otro lado, le está levantando el teléfono, amigo, ¿cómo estás? Mirá, tengo una deuda, ¿me podrías prestar dinero? O sea, en vez de confiar plenamente en Dios, está tratando también de resolver el asunto en su manera. ¿Por qué? Porque no está confiando plenamente en Dios. Si vamos a confiar plenamente en Dios, vamos a confiar en su provisión, ¿sí? Entonces, de esto está hablando. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿sí? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos tener nuestra lealtad dividida. No podemos ser de doble ánimo. No podemos ser de doble vida. Debemos darle a Dios toda nuestra lealtad, toda nuestra confianza debe estar en Él. Debemos dejar a un lado el mundo y los recursos que el mundo te quiera dar y debemos confiar que en Dios podemos enfrentar esta dificultad. En su comentario al Nuevo Testamento, MacArthur dice, me encanta citar este texto que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Él cita Santiago 4:8.
¿sí? Entonces, y algo que él destaca, que me gusta, que dice que a los de doble ánimo se les llama pecadores. Mira Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, los llama. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Ser de doble ánimo es pecado. Es un pecado, porque no estamos confiando plenamente en Dios. Estamos dudando de Él. Estamos vacilando, ¿sí? Entonces, eso trae un resultado, ¿sí? Entonces, el que no duda de Dios, si vamos a confiar plenamente en Dios, no vamos a dudar de Él. Entonces el texto continúa, el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo titulo, es sumiso a Dios. El que no duda, confía plenamente en Dios, va a ser sumiso a Él, ¿sí? Ahora, el de doble ánimo no es sumiso a Dios, es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, el término inconstante habla de alguien sin inestable, alguien que dice que no tiene control. ¿Sí? Por eso no es sumiso, es alguien a quien no se lo puede controlar. ¿Sí? Porque él tiene su voluntad, tiene su lealtad dividida. Él, por un lado, dice confiar en Dios, pero por el otro lado, trata de resolver las cosas a su manera. Entonces, no está confiando en Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que él no es sumiso a la palabra de Dios y hacemos o sea, ponemos en práctica los principios que Dios menciona para nuestra vida en las Escrituras, vamos a ver cómo Dios va a ir obrando en nuestras circunstancias. Pero si tratamos de resolver las cosas de nuestra manera, es como estar luchando, ¿sí? Estar luchando en arenas movedizas. Nos vamos a ir hundiendo, hundiendo más y más y más, ¿sí? Entonces, él menciona acerca de esto. Me encanta Whitby en sus comentarios, bosquejos expositivos del Nuevo Testamento, haciendo una referencia a Santiago. Él dice, los creyentes de doble ánimo no son estables durante las pruebas. Sus emociones y decisiones fluctúan. En un minuto confían en Dios, al siguiente minuto dudan de Él. La fe en Dios guía a la estabilidad. Honestamente, si estamos confiando en Dios, no va a haber dudas de Él ni de su palabra, y nuestra vida y nuestra conducta va a estar caracterizada por la estabilidad espiritual. ¿Sí? Entonces, ahora, es constante, es inconstante en todos sus caminos. Si queremos desarrollar una vida espiritual estable, inclusive en las dificultades, debemos confiar en Dios. No permitir ningún pensamiento de duda. ¿Será así? ¿Podrá Dios hacer esto? No, no, sí podrá. Sí. Su palabra dice, hablaba un ejemplo de las deudas, mi Dios pues suplirá. ¿Sí? Entonces, si nosotros obedecemos principios de Dios acerca de las finanzas, vas a ver cómo Dios va a obrar en tus finanzas y podrás salir de tus deudas. Si confiamos en Dios en los principios para la dificultad y para la adversidad, vas a ver cómo Dios obra en la circunstancia. Entonces te animo, si confías en Dios, sométete a su palabra y obedece sus principios y sus enseñanzas. Ser de doble ánimo es pecado y trae como resultado una vida de inestable espiritualmente, ¿sí? Entonces decimos que confiamos, pero en realidad nos estamos comportando por la incredulidad, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿confías en estos tiempos de adversidades en Dios? ¿Estás confiando plenamente en Dios? Pregunto de otra manera, ¿estás permitiendo en tu mente pensamientos de duda? ¿Cuestionándote las promesas de Dios, la palabra de Dios? ¿O estás creyendo en Él con todo tu corazón, amándolo? Sí, como dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque tu confianza está plenamente en Dios, de manera que tu vida está solo en Él y tu lealtad solo para Él. ¿Sí? Entonces, te animo, sigue adelante. Entonces, te animo en esta noche, acércate a Él. ¿Sí? Confíale a Dios toda tu vida, todo tu corazón. No importa la adversidad que tengas que pasar, no importa si cuán oscura sea la noche, si es mejor con Dios que separados de Dios. ¿Sí? Cuando enfrentamos adversidades con Dios, sabes, no estás solo.
Un incrédulo en la adversidad se halla en la soledad, no tiene esperanza, no tiene quien lo anime, quien lo conforte, no tiene nada. En cambio el creyente tiene todo, ¿sí? Entonces te animo, ¿sí? Confía en Dios. Entonces ya sí espero el día de mañana hacer una pausa en el devocional y los versículos 9 al 11 lo voy a dar el día lunes y mañana te espero mañana a las 11 de la mañana en la Iglesia Bautista de la Gracia online para el sermón de mañana basado en el texto de Romanos 8:28. Si quieres adelantarte y quieres leer, entonces mañana quisiera predicar ese texto, ¿sí? Entonces si quisiera hablar de los beneficios que tenemos los creyentes, ¿sí? Los beneficios espirituales que tenemos los creyentes. Y quisiera analizar con ustedes este texto en Romanos 8:28. Sin más, voy a concluir con una oración, nomás animándote que seas constante, sigue adelante, sigue aprovechando todo este tiempo para orar, para leer, ¿sí? Para aprender más de la palabra de Dios. Recuerda, si deseas repasar los devocionales, recuerda en YouTube, ¿sí? Tenemos una página, Iglesia Bautista La Gracia, así que está a disposición. Si deseas puedes suscribirte y lo que sea, siempre lo que se publica ahí está libremente a disposición, siempre y cuando sea de edificación a la vida espiritual. Oramos, Padre Dios nuestro que estás en los cielos. Gracias Dios por las adversidades, gracias Dios por las dificultades. Gracias Dios porque tú las utilizas con un propósito, Señor, y las permites en nuestras vidas, Señor, para obrar, Señor, y hacer en nosotros tu obra. Ayúdanos a enfrentar nuestras dificultades con gozo, sabiendo, Dios, que tú estás produciendo en nosotros una mayor fortaleza y resistencia, y que eso obra en nosotros, Dios, la madurez espiritual. Ayúdanos a ser dóciles en las dificultades para que tú nos puedas moldear y puedas obrar en nosotros la imagen de Cristo, que podamos seguirte y confiar en ti en las buenas y en los malos momentos, Señor Dios. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti con todo nuestro corazón, de tal manera que no haya duda, Señor Dios, y que nuestra fe se exprese en nuestra sumisión y obediencia a tu palabra, Señor. Obra para que, Señor, nuestra mente esté plenamente confiada en ti y ayúdanos a tener una vida espiritual, Señor, estable, sabiendo que si estamos bien contigo, en nuestra comunión contigo, estaremos bien en las demás áreas, Señor Dios. Que podamos tener una vida espiritual estable en las dificultades, tanto en lo emocional como en todo, Señor Dios, podamos tener estabilidad. Dios, ayúdanos a seguirte a ti, siguiendo tu palabra. Bendice a quienes están escuchando este mensaje, Señor, y tú bendiga sus vidas en este momento donde estén, Señor Dios, les estés dando tu bendición, tu cuidado, Señor, en todo. Te alabamos, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia, los espero mañana a las 11 en nuestro culto online. Te animo 10:30 más o menos. Puedas estar con tu esposa, con tus hijos, reunido en tu casa. Puedes invitar a tus familiares. Si eres un joven de la iglesia y están tus padres, tu madre y no son creyentes, puedes animarlos a estar para que puedan escuchar la palabra de Dios, puedan estar orando, puedan estar cantando algunas alabanzas en su casa, alabando al Señor, puedan estar apartando su ofrenda semanal para los gastos que sobrevendrán para la iglesia luego de que todo esto pase. Entonces te animo, mañana a las 11 nos estamos viendo, estemos orando los unos por los otros. Hasta mañana.